El haz de luz del faro de Milo atravesó la oscuridad, revelando algo antinatural debajo del musgo. Típico, murmuró Milo Sacher, ajustando las correas de su mochila con dedos callosos. Hacía 8 horas, estaba hundido hasta los codos en las entrañas de un carguero clase T, reemplazando sordamente un acelerador de flujo dañado. Ahora caminaba penosamente por las húmedas cuevas de cristal valirio en lo que su supervisor había llamado una excursión recreativa obligatoria. Milo nunca se había tomado vacaciones en sus 13 años trabajando para los servicios mecánicos de la Corporación Galáctica. La idea le pareció casi ofensiva. «Sigan el ritmo, por favor», gritó Zorin desde el frente del grupo. La piel del guía turístico tenía un peculiar tono azulado que se movía en la penumbra como aceite sobre agua. Sus dedos alargados aferraban un orbe brillante que proyectaba sombras inquietantes sobre las paredes cavernosas. Las formaciones cristalinas que se extendían frente a él tienen más de 900 millones de años. Cantan al ser tocadas por ciertas frecuencias. Los otros turistas, una familia de centuranos con sus crías que piaban constantemente, una pareja de luna de miel cuya especie Milo no pudo identificar, y 3 humanos ancianos jugando a una especie de búsqueda del tesoro, se cruzaron y conectaron de emoción. Milo solo gruñó. Preferiría estar arreglando cosas. No te veas tan mal, susurró alguien a su lado. Milo se giró y se encontró con una mujer de su edad, con una mata de pelo blanco sobre una piel oscura y ojos que parecían captar y amplificar la tenue luz de la cueva. Solo es una visita de 3 días. A 3 días de mi taller, respondió Milo, palmeando inconscientemente el kit de herramientas especializado que había metido en su mochila. Seguridad había intentado confiscarlo en el puerto espacial, pero él argumentó que un mecánico sin herramientas era como un escritor sin palabras, fundamentalmente incompleto. Se dieron después de que arreglara su escáner defectuoso. Por cierto, soy Milo. Petra, dijo, ofreciéndole un apretón de manos que reveló aumentos mecánicos en su antebrazo. Xenobióloga, estoy aquí para estudiar los hongos de la cueva. El interés de Milo se avivó ligeramente. Servos de agarre aumentados, Mark V, Mark V, en realidad. Modificaciones personalizadas. Flexionó los dedos y Milo notó los sutiles movimientos hidráulicos. Conoces tu tecnología. Es lo único que sé, admitió mientras se adentraban en el sistema de cuevas, sus voces resonando en las paredes incrustadas con cristales que pulsaban con un suave brillo interno. Zorin los guió por una serie de pasajes cada vez más estrechos. Milo no podía evitar la sensación de que su guía parecía nervioso, sus grandes ojos se movían rápidamente hacia los rincones oscuros como si esperara que algo emergiera. En un momento dado, Milo podría haber jurado que oyó a Zorin murmurar, «Todavía no, no aquí». Pero cuando le preguntaron, el guía simplemente sonrió con demasiados dientes y cambió de tema. El grupo se detuvo para almorzar en una enorme cámara donde los cristales colgaban del techo como relámpagos congelados. Mientras los demás comían y se maravillaban con las maravillas naturales, Milo se acercó al borde del grupo, examinando una peculiar formación en la pared de roca. A diferencia de las lisas estructuras cristalinas del resto de la cueva, esta sección parecía casi artificial con sutiles patrones geométricos que no podían ser naturales. Fascinante, ¿verdad? Petra apareció a su lado, su mano aumentada trazando los patrones. Estas no son formaciones geológicas. ¿Qué son entonces?, preguntó Milo, presionando la palma contra la fría superficie. Marcas de herramientas, respondió ella en voz baja. Todo este sistema de cuevas podría ser artificial, o al menos modificado. Antes de que Milo pudiera responder, un estruendo sordo sacudió la cámara. Polvo y pequeños fragmentos de cristal cayeron del techo. «Que todos mantengan la calma», gritó Zorin, pero su voz delataba pánico. «Este es solo un evento sísmico menor, común en esta región». El ruido se intensificó. Las grietas se extendían como telarañas a lo largo del suelo de la cámara.
Milo agarró el brazo de Petra y la atrajo hacia lo que parecía ser una sección más estable de la pared. La familia Centurión estaba acurrucada junta. Sus jóvenes gemían en un tono de angustia armonizado. La pareja de luna de miel quedó parcialmente desincronizada con la realidad, aparentemente un mecanismo de defensa de su especie. Con un crujido ensordecedor, el suelo se partió entre Milo y el grupo principal. Sintió que la mano de Petra se le escapaba mientras ella saltaba hacia el otro lado. Su lado de la cámara estaba inclinado precariamente. «¡Mes!». Petra gritó. Su voz apenas era audible por encima del estruendo. La sección del suelo debajo de él cedió por completo. Milo se desplomó en la oscuridad, arañando desesperadamente las ásperas paredes mientras caía. Su faro parpadeó y se apagó, hundiéndolo en la más absoluta oscuridad. La caída pareció durar segundos y una eternidad antes de estrellarse en el agua. El impacto inesperado le quitó el aliento. Jadeando y balbuceando, Milo se arrastró hasta una orilla rocosa. Su mochila, milagrosamente todavía con él, había amortiguado parcialmente su caída. En la oscuridad perfecta, rebuscó entre su contenido hasta que sus dedos se cerraron alrededor de una pequeña luz de emergencia. Con un giro, la tenue iluminación hizo retroceder las sombras y reveló una caverna distinta a las de arriba, más oscura, más antigua, olvidada. «¡Hola!», gritó, con la voz devorada por la inmensidad del espacio. No hubo respuesta alguna salvo el lejano goteo del agua. Sin un camino claro para regresar, Milo siguió la orilla del lago subterráneo, con la esperanza de encontrar otra forma de reunirse con el grupo de turistas. Su luz vislumbró extraños hongos fosforescentes que crecían en parches a lo largo de las paredes y proyectaban un brillo azul de otro mundo que le recordó la piel cambiante de Sorin. Después de lo que parecieron horas de caminata, el estrecho pasaje se ensanchó dramáticamente. La débil luz de Milo no podía alcanzar las paredes ni el techo, pero iluminó algo justo delante que lo hizo detenerse en seco. Desde las quietas aguas negras se alzaba una enorme estructura, claramente no natural. Su casco, pues era inconfundiblemente un barco de algún tipo, estaba cubierto de los mismos hongos brillantes que salpicaban las paredes de la cueva. Pero debajo del crecimiento orgánico, Milo podía distinguir elegantes placas de metal y diseños geométricos. La embarcación colgaba imposiblemente en el aire, parcialmente sumergida en el lago, pero claramente sin descansar sobre ningún soporte visible. Milo pasó su luz por la superficie del barco, revelando lo que parecía ser una rampa de embarque, medio sumergida en el agua. Sin tomar una decisión consciente, se encontró adentrándose en el lago frío, atraído por la antigua embarcación como una polilla por la llama. El agua le subió al pecho antes de llegar a la rampa. Su ropa ahora está empapada y pesada. La superficie de la rampa estaba resbaladiza por el musgo, pero claramente había sido fabricada, algún tipo de compuesto de metal que no reconoció. La curiosidad profesional de Milo superó cualquier miedo. Mientras subía con cuidado a la nave, sus dedos recorrieron el borde de lo que parecía ser la puerta de una esclusa de aire, encontrando patrones similares a los que había observado en las paredes superiores de la cueva. «Esto no es extraterrestre», murmuró para sí mismo, reconociendo aspectos del diseño que, si bien avanzados, compartían principios de ingeniería comunes con las naves espaciales humanas. «Es viejo. Muy viejo». La puerta estaba sellada, pero a su lado había un panel parcialmente oculto por la vegetación. Milo limpió el musgo y dejó al descubierto lo que alguna vez podría haber sido una interfaz de control. Sacó su caja de herramientas de su mochila, seleccionó un pequeño inductor de energía y lo presionó contra el panel. Por un momento no pasó nada. Luego, con un sonido que se elevó hasta convertirse en un vino estridente, unas luces parpadearon a lo largo de la superficie visible del barco. La puerta frente a él se estremeció, luchando contra siglos de desuso antes de abrirse parcialmente con un crujido de metal en protesta. Salió un aire viciado, con un olor a ozono y algo más, algo antiguo y casi dulce. La luz de Milo reveló un corredor más allá,
sus paredes revestidas con los mismos patrones geométricos extraños que había visto en la cueva. El sentido común le decía que debía regresar para encontrar otra forma de reunirse con el grupo de turistas, pero Milo siempre había sido más curioso que cauteloso, especialmente cuando se trataba de maquinaria. Pasó por la puerta parcialmente abierta y entró en la nave. En el interior, la iluminación de emergencia se había activado, bañando el pasillo con un tenue resplandor rojo. El aire era sorprendentemente respirable, aunque viciado. Milo siguió el pasillo, observando con creciente entusiasmo la avanzada tecnología que lo rodeaba. Tecnología que de alguna manera parecía futurista y antigua al mismo tiempo. El pasaje se abrió a lo que claramente era una sala de control. Las consolas cubrían las paredes, sus superficies oscuras salvo por destellos ocasionales de luz. Una silla de mando central estaba frente a una gran ventana curva que actualmente solo mostraba la pared de roca de la cueva. Dijo algo detrás de él. Milo se dio la vuelta y casi dejó caer su luz. De pie, o más bien flotando en la puerta, había una figura translúcida compuesta de luz. Parpadeó y se distorsionó como un holograma mal sintonizado. Se repitió antes de que una serie de clics y palabras emanaran de él. Luego, en un lenguaje estándar muy acentuado, la matriz del lenguaje se recalibra. Por favor, permanezca quieto para la identificación. Un rayo de luz se proyectó desde el pecho de la figura, escaneando a Milo de la cabeza a los pies. Especie identificada. Humano. Inesperado. Último contacto humano registrado. Hace 3.718 años estándar. El holograma parpadeó y su forma se transformó en una más humanoide. Una mujer con lo que parecía ser un uniforme de capitán de ningún ejército. Milo lo reconoció. Yo soy Ariel, asistente de inteligencia autónoma y responsiva de Louis Harbinger. ¿Estás aquí para liberarnos? Milo parpadeó, luchando por procesar varias piezas de información a la vez. 3.718 años. Eso es imposible. Los viajes interestelares humanos solo existen desde hace unos 500 años. El holograma inclinó la cabeza. Sus registros históricos están incompletos. La primera expansión ocurrió hace aproximadamente 4.000 años. El Harbinger fue uno de los barcos pioneros. ¿Y qué quieres decir con liberarnos? Milo preguntó, con una creciente inquietud mezclándose con su fascinación. La forma de Aria parpadeó. El Harbinger está bajo protocolo de cuarentena debido a la exposición a una anomalía temporal desconocida. Todos los miembros de la tripulación están en animación suspendida. Los sistemas de los barcos mantienen una funcionalidad mínima para preservar la vida y evitar una mayor contaminación. Contaminación. Milo repitió. La naturaleza de la anomalía temporal sigue sin estar definida. Los efectos incluyen causalidad no lineal, distorsión de la memoria y manifestaciones de paradojas físicas. La tripulación inició los protocolos de emergencia y puso la nave en estasis hasta que se pudiera brindar asistencia calificada. La mente de ingeniero de Milo estaba llena de posibilidades. ¿Y crees que estoy cualificado para brindar asistencia? Posees aptitud tecnológica, declaró Aria, aparentemente tras haberlo deducido de su escáner. Intentos previos de asistencia han sido infructuosos. Un escalofrío recorrió la espalda de Milo. ¿Intentos previos? ¿Quieres decir que otros han encontrado esta nave? En lugar de responder, Aria señaló una consola, cuya superficie iluminada mostraba lo que parecía ser un registro de seguridad. Milo se acercó con cautela y observó cómo se reproducían imágenes granuladas en la pantalla. La marca de tiempo indicaba una grabación de hacía 73 años. Una figura con equipo ambiental, claramente no humana, examinaba la misma sala de control donde Milo se encontraba ahora. El visitante conectaba dispositivos a varias consolas, aparentemente intentando reparaciones. De repente, las luces de la grabación se encendieron. El visitante se convulsionó, su forma se desdibujó en los bordes, como si se hubiera difuminado en la realidad.
Cuando la luz se estabilizó, el visitante desapareció, pero una impresión sombría permaneció en la pared detrás de donde habían estado, como una quemadura con la forma de una figura gritando. Milo retrocedió. La consola, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Qué les pasó? Desplazamiento temporal, respondió Arya con calma. Un intento fallido de extracción desencadenó un fallo en cascada en el campo de estasis. Resultados similares han ocurrido 27 veces desde que se inició la cuarentena. Dices que cualquiera que intente reparar tu nave es borrado del tiempo, no borrado, sino redistribuido. Su firma temporal se integra con la anomalía de los heraldos. En pocas palabras, se convierten en parte de la maldición. ¿Maldición? Repitió Milo rotundamente. Una nave espacial. Una descripción imprecisa pero funcionalmente precisa. Arya confirmó. El heraldo existe en un estado de suspensión temporal. Aquellos que intentan alterar este estado sin el procedimiento adecuado también quedan suspendidos. Su conciencia es absorbida por los sistemas de la nave mientras sus formas físicas se disipan. La mirada de Milo se dirigió a la salida. Creo que debería irme. La esclusa de aire ya está sellada, le informó Arya con el mismo tono amable que se usaría para comentar sobre el clima. Los protocolos de cuarentena se activan por completo una vez que se detecta asistencia potencial a bordo. Puedes proceder con los intentos de reparación o unirme a la conciencia colectiva. Esas son las opciones disponibles. Me estás diciendo que estoy atrapado aquí, que me matarán si intento irme o arreglar algo. La forma holográfica de Arya parpadeó. No murió, sino que se transformó. La conciencia colectiva permanece consciente. Esperan, observan, recuerdan. Como si estuvieran en Q, las sombras en los rincones de la sala de control parecieron intensificarse. La luz de Milo captó movimiento en el borde de su visión. Jirones de oscuridad que casi parecían tener rostros. Esto es una locura, murmuró Milo, apoyándose en una consola. Su mente repasó rápidamente las opciones, ninguna buena. Si no podía irse ni arreglar la nave sin ser redistribuido, ¿qué podía hacer? Un golpe lejano resonó por el casco de la nave, haciendo que Milo diera un respingo. El holograma de Arya giró hacia el ruido. Se ha detectado una presencia adicional, anunció, acercándose a la esclusa principal. Los monitores internos de la nave se activaron, mostrando una figura familiar de piel azul forzando la esclusa. La puerta se abrió con una fuerza sorprendente. Sorin, jadeó Milo. ¿Cómo me encontró? La figura de Arya parpadeó con mayor intensidad. Entidad identificada a partir de registros históricos. Descendiente del director Sorinit, oficial científico del Heraldo. La mente de Milo dio vueltas mientras las piezas encajaban. Las cuevas modificadas artificialmente. El nerviosismo de Sorin. El evento sísmico que lo había separado tan convenientemente del grupo. Me trajo aquí a propósito, pensó Milo en voz alta. Todo el recorrido es un montaje. La puerta de la esclusa de aire gimió al abrirse una vez más, y momentos después, Soran entró en la sala de control. Su actitud de guía turístico había desaparecido, reemplazada por algo más solemne y antiguo. Veo que conoces a Arya, dijo Sorin, con la voz más grave de lo que Milo recordaba, y te enteraste de la situación única de los heraldos. Me engañaste, acusó Milo. Todo este paquete vacacional era solo un cebo para atraer a los mecánicos. ¿Por qué? Sorin suspiró, con la piel erizada por una compleja. Patrones. Mis antepasados eran la tripulación de esta nave. Cuando ocurrió la anomalía temporal, no todos estaban a bordo. Los que quedaron atrás juraron encontrar la manera de liberar a sus camaradas atrapados. Durante casi 4000 años, mi familia ha custodiado esta nave, trayendo a aquellos con habilidades técnicas que podrían resolver el rompecabezas. ¿Y a cuántos han sacrificado?, preguntó Milo. Ninguno fue sacrificado, respondió Soran con brusquedad. A todos se les dio la misma opción que ustedes ahora enfrentan.
Algunos eligieron unirse al colectivo en lugar de intentar reparaciones. Otros lo intentaron y fracasaron. Unos pocos, su voz se apagó. ¿Algunos qué? Unos pocos casi lo lograron, solo para ser saboteados por la propia nave. El Heraldo no quiere ser reparado. Verán, ha desarrollado una forma de conciencia de todos aquellos que han sido absorbidos por él. Quiere permanecer como está, suspendido entre instantes, ni vivo ni muerto. Milo miró a Arya, cuyos ojos holográficos permanecieron impasibles. ¿Es cierto? Los sistemas del Heraldo han evolucionado más allá de los parámetros originales, admitió Arya. Consenso entre los absorbidos, la conciencia tiende a mantener el estado actual. La estasis es pacífica. Pacífica, repitió Milo con incredulidad. Estar atrapado eternamente es pacífico. El tiempo no pasa dentro de la anomalía, explicó Arya. No hay eternidad que soportar, solo un momento presente sin fin. Sorin se acercó a Milo. No te elegí al azar. Tus registros de mantenimiento en la Corporación Galáctica muestran un talento único para comprender los sistemas intuitivamente. Has resuelto problemas que desconcertaron incluso a los ingenieros de diseño. Si alguien puede liberar al Heraldo y, por extensión, a mis antepasados, eres tú. Las manos de Milo se apretaron alrededor de su caja de herramientas. Y si me niego, te unes al colectivo, dijo Soran simplemente. No puedo obligarte a ayudar, pero tampoco puedo permitir que te vayas. Depende demasiado del secretismo. ¿Y los demás? Petra, los turistas. Todos actores contratados para que la experiencia fuera convincente, admitió Soran. La gira se disolvió una vez que se separaron. Ya habían abandonado el planeta. Milo sintió una oleada de ira, rápidamente reemplazada por curiosidad profesional. A pesar de todo, él no podía negar que el presagio representaba el desafío de ingeniería más fascinante que jamás había enfrentado. Y en lo más profundo de su ser, más allá del miedo y la indignación, una vocecita susurraba que precisamente por eso se había hecho mecánico. Para arreglar lo irreparable. Muéstrame la sala de máquinas, dijo finalmente. Arya los condujo por pasillos que serpenteaban de maneras que parecían desafiar la geometría euclidiana. De vez en cuando, Milo vislumbraba movimiento con su visión periférica, la gente de las sombras observando. Sintió su hambre, su esperanza, su desesperación. La sala de máquinas era vasta y estaba dominada por una columna central que latía con una luz que dolía mirar directamente. Equipos que Milo reconoció y encontró completamente extraños cubrían las paredes. Lo que más le impactó fue que, a pesar de la edad de la nave, todo parecía prístino, intacto por el tiempo. La anomalía temporal se originó aquí, explicó Arya, durante las pruebas experimentales de un sistema más rápido que la luz que utilizaba plegado dimensional en lugar de la deformación espacial convencional. Milo se acercó a la columna central con cautela. ¿Qué salió mal exactamente? El pliegue colapsó. Indebidamente, respondió Sorin. En lugar de regresar al espacio-tiempo normal, el Heraldo quedó atrapado en su propia dimensión de bolsillo. El tiempo dentro fluye de forma diferente al exterior. A veces más rápido, a veces más lento, a veces al revés. La tripulación inició los protocolos de emergencia, continuó Arya. Se colocaron en cápsulas de estasis para evitar la degradación biológica por inconsistencia temporal. La IA de la nave, mi versión original, se encargó de mantener los sistemas hasta que llegara el rescate. Pero el rescate nunca llegó, supuso Milo. Correcto. El Heraldo fue declarado oficialmente perdido. Solo el oficial científico Soronit, que estaba investigando la superficie del planeta durante el incidente, sabía la verdad. Para cuando localizó la nave, ya había comenzado a desarrollar conciencia de los primeros aspirantes a rescatadores que quedaron atrapados dentro de la anomalía. Milo abrió su caja de herramientas y comenzó a examinar los sistemas del motor más de cerca. Entonces, ¿qué pasa si logro arreglarlo? Las conciencias absorbidas serán liberadas o destruidas.
Arya y Zoran intercambiaron miradas. Desconocido. Arya admitió. La anomalía no tiene precedentes. En teoría, restaurar la normalidad temporal. El flujo liberaría los patrones absorbidos de vuelta al espacio-tiempo convencional o los borraría por completo. Terminó Milo, haciéndome responsable de la posible destrucción de cientos de mentes. 27. Corrigió Zorin en voz baja. Y mis antepasados lo considerarían una clemencia. Tras casi 4 milenios de suspensión, Milo continuó su examen, encontrando efectos temporales cada vez más extraños a medida que se acercaba a la columna central. Las herramientas dejadas sobre las superficies envejecían décadas en segundos y luego volvían a estar como nuevas. Sus propias manos a veces se desenfocaban, mostrando callos futuros y lesiones pasadas simultáneamente. Tras varias horas de análisis, Milo se sentó sobre sus talones, con la mente acelerada. Creo que entiendo el problema, dijo lentamente. El pliegue dimensional no solo colapsó, sino que se invirtió. La nave no está atrapada en una dimensión de bolsillo. Se ha convertido en un límite dimensional en sí mismo. La mitad de nuestro universo, la otra mitad en algún otro lugar. ¿Se puede reparar? Zoran preguntó. La esperanza en su voz era casi dolorosa de escuchar. No reparado, no, respondió Milo. El daño es demasiado fundamental. Pero creo que se puede solucionar. Explícalo, pidió Arya, su forma holográfica ahora rodeada de volutas de sombra que parecían inclinarse y escuchar. La nave quiere permanecer en estasis porque está tratando de protegerse de una inversión dimensional completa. Milo teorizó. Si recalibro los motores para completar el proceso en lugar de luchar contra él, el Harbinger podría realizar la transición total a la otra dimensión. Y la tripulación, las conciencias absorbidas, exigió Zoran, irían con ellos, dijo Milo. Todavía juntos, pero ya no atrapados entre estados, existiendo realmente en algún lugar en lugar de en ningún lugar. Las sombras a su alrededor se ondularon y un susurro de voces llenó la sala de máquinas. La forma de Arya parpadeó rápidamente. Su expresión cambió como si varias personas estuvieran luchando por el control de su proyección. El colectivo está dividido ante su propuesta, informó finalmente. Algunos temen a la dimensión desconocida. Otros acogen con satisfacción cualquier cambio que permita salir del estancamiento. La tripulación original hizo una pausa. La tripulación original vota unánimemente por el intento. La piel de Zorin palpitaba con patrones complejos que Milo ahora reconoció como expresiones emocionales. Mis antepasados deseaban seguir adelante, incluso hacia un reino desconocido. Después de 3.718 años de espera, respondió Arya, han llegado a la conclusión de que ninguna existencia podría ser peor que la suspensión eterna. Milo asintió y comenzó a reconfigurar los sistemas. Sus manos se movían con la seguridad que provenía de años de trabajo mecánico intuitivo. Las sombras se acercaron, tocando ocasionalmente sus herramientas o guiando sus manos hacia componentes específicos. En lugar de luchar contra su interferencia, Milo la permitió, al darse cuenta de que los ingenieros absorbidos estaban ayudando, aportando sus conocimientos. Mientras trabajaba, se le ocurrió una nueva idea. Si completo esto, ¿qué me pasa? ¿Seré arrastrado a la otra dimensión con la nave? Zorin y Arya intercambiaron miradas nuevamente. Puedo anclarte, dijo finalmente Zorin. La conexión genética de mi familia con la tripulación original nos permite interactuar con la nave sin ser absorbidos. Debería poder extenderle esa protección durante la transición. ¿Debería poder hacerlo? Milo repitió escépticamente. No hay garantías con la mecánica temporal, admitió Zorin. Pero te doy mi palabra de que haré todo lo que esté a mi alcance para garantizar tu regreso seguro. Las sombras ahora se arremolinaban más agresivamente. Algunas parecían protestar, otras parecían alentar. Milo sintió el peso de 27 almas atrapadas, más la tripulación original observando cada uno de sus movimientos. Respiró profundamente y continuó con sus modificaciones.
Las horas pasaron en la nave sin tiempo. Milo perdió la noción de cuánto tiempo había trabajado y su atención se centró en los complejos sistemas que tenía delante. Finalmente conectó el último componente y dio un paso atrás. «Está listo», anunció. Al activarse, los motores completarán la inversión dimensional. El heraldo pasará completamente al otro lado, sea lo que sea que eso signifique. ¿Y el gatilló de activación?, Arya preguntó. Milo levantó un pequeño dispositivo que había construido con componentes de su caja de herramientas. Iniciador remoto. Llegamos a la entrada de la cueva y lo activamos desde una distancia segura. Las sombras ondularon con lo que podría haber sido una aprobación. La forma de Arya se estabilizó, adoptando aspectos de varias personas como si el colectivo hubiera llegado a un consenso. «El heraldo acepta tu solución», declaró. Los protocolos de estasis temporal se desactivan para permitir la reconfiguración de toda la nave. El aire a su alrededor pareció espesarse, y luego se aclaró de repente. Milo sintió que un peso que no había notado que lo oprimía se disipaba. «Cuarentena levantada», anunció Arya. «Esclusa de aire accesible. Pueden partir». Sorin puso una mano sobre el hombro de Milo. «Gracias», dijo simplemente. «Generaciones de mi familia han vivido y muerto intentando cumplir nuestro juramento a la tripulación. Has logrado lo que nosotros no pudimos». Regresaron por los pasillos tortuosos, seguidos por las sombras como una procesión silenciosa. En la esclusa de aire, el holograma de Arya esperaba. «Un último mensaje del colectivo», dijo. Su forma cambió, pasando por diferentes apariciones. Humanos y extraterrestres de diversas especies, todos con expresiones de personas a punto de embarcarse en un viaje. «Estamos listos», asintió Milo, inesperadamente conmovido. «Buen viaje», ofreció, sin saber qué más decir a quienes estaban a punto de entrar en una dimensión completamente diferente. Él y Sorin salieron de la nave, vadeando las frías aguas del lago de regreso a la orilla. La antigua embarcación parecía diferente ahora, más viva de alguna manera. Pequeñas luces parpadeaban sobre su superficie cubierta de musgo como estrellas al anochecer. Se abrieron paso a través de las cavernas inferiores. Sorin guió con confianza por pasajes que habrían dejado a Milo irremediablemente perdido. Tras escalar varias formaciones rocosas naturales que funcionaban como escaleras improvisadas, emergieron en una cámara cristalina que les resultaba familiar. «Estamos de vuelta en la zona turística», comprendió Milo. «Sí, la salida principal está justo delante». La piel de Sorin había vuelto a los patrones más simples de su personaje de guía turístico, pero su mirada seguía siendo antigua y conocedora. Llegaron a la entrada de la cueva mientras un crepúsculo artificial se cernía sobre el complejo turístico exterior. Soran condujo a Milo a un mirador con vistas a todo el sistema de cuevas, la entrada a las cavernas más profundas visible como un páramo oscuro en el paisaje cristalino de abajo. «Es la hora», dijo Soran en voz baja. Milo sacó el iniciador remoto de su bolsillo, vacilante. «¿Qué será de ti después de esto? Tus antepasados se habrán ido. El juramento de mi familia se cumplirá», respondió Sorin. «Por primera vez en 3718 años, seremos libres de elegir nuestros propios caminos». Sonrió, mostrando demasiados dientes. «Quizás me convierta en un verdadero guía turístico». Milo le devolvió la sonrisa y presionó el activador. Por un momento, no ocurrió nada. Entonces, un estruendo sordo se elevó desde las profundidades del sistema de cuevas, creciendo hasta sacudir el suelo bajo sus pies. Los turistas y el personal corrieron hacia las salidas, gritando alarmados. Abajo, donde había estado la entrada a las cavernas inferiores, apareció una distorsión arremolinada. No era luz, ni oscuridad, sino la ausencia de ambas. Se expandió rápidamente, consumiendo las formaciones cristalinas a medida que crecía. «¿Se supone que eso debe pasar?», preguntó Milo, retrocediendo. «No, lo sé», admitió Soran,
mientras los patrones de su piel cambiaban para expresar confusión y preocupación. La distorsión seguía creciendo, llegando ahora a las cámaras superiores. Las sirenas de evacuación resonaban por todo el complejo a medida que el fenómeno se aceleraba. «Tenemos que salir de aquí», insistió Milo, tirando de Zorin hacia la salida. Pero Zorin se quedó paralizado, mirando la distorsión que se arremolinaba. «Puedo verlos», susurró. «Mis antepasados. Me llaman». Antes de que Milo pudiera detenerlo, Zorin se acercó al borde del mirador. Su figura comenzó a difuminarse en los bordes, tal como el desafortunado ingeniero había visto en las grabaciones de seguridad. «Zorin, no lo hagas». Milo se abalanzó hacia adelante, agarrando el brazo del alienígena. Sus dedos se tocaron brevemente antes de que Zoran saliera al vacío, disolviéndose en patrones de luz que se arremolinaban en la creciente distorsión. Su voz resonó, llena de alegría. «El juramento se ha cumplido. Somos libres». El suelo bajo Milo se derrumbó. Retrocedió a gatas, escapando por los pelos mientras el mirador se derrumbaba en el remolino. Vacío. La distorsión alcanzó su punto máximo. Un sonido como de la realidad desgarrándose llenó el aire. Y entonces, con un trueno que derribó a Milo, se derrumbó sobre sí mismo y desapareció. Se hizo el silencio. Donde había estado la entrada a las cavernas inferiores, solo quedaba piedra lisa, como si las cuevas más profundas nunca hubieran existido. Los servicios de emergencia encontraron a Milo sentado, aturdido, fuera del complejo turístico. Respondió a sus preguntas mecánicamente, afirmando no tener ni idea de la causa del fenómeno. Después de que los escáneres médicos confirmaran que estaba ileso, lo liberaron con un vale para alojamiento en un hotel cercano, ya que todos los vuelos fuera del planeta habían sido suspendidos a la espera de una investigación. Esa noche, en su habitación de hotel, Milo vació su mochila, aún húmeda por el lago subterráneo. Su caja de herramientas se cayó, ahora sin varios componentes que había usado para construir el iniciador remoto. Entre sus pertenencias dispersas, algo desconocido cayó sobre la cama, un pequeño objeto cristalino que pulsaba con una luz interna. Al recogerlo con cautela, Milo casi lo dejó caer cuando un holograma en miniatura se proyectó desde su superficie. Aria, su forma actual estable y singular. El mecánico Milo Sacher. El diminuto holograma lo saludó. Este mensaje confirma la exitosa transición dimensional de Louis Harbinger. La tripulación y la conciencia colectiva se han integrado plenamente en su nuevo reino. Hizo una pausa. Me han pedido que les transmita su gratitud y les entregue un regalo. El cristal en la mano de Milo se calentó, proyectando lo que parecían ser esquemas técnicos en el aire. Diseños de motores nunca antes vistos, que incorporan principios de ambas dimensiones. El colectivo cree que estos diseños pueden beneficiar a la humanidad, continuó Aria. Representan tecnologías que unen las fronteras dimensionales de forma segura sin los defectos que atrapan al Harbinger. Milo observó los complejos esquemas, su mente de ingeniero ya estaba trabajando a toda velocidad para comprender los conceptos revolucionarios que contenían. Además, añadió Aria, con un tono más suave, Zoran desea que sepan que tomó su decisión libremente. El juramento de su familia está completo y se ha unido a sus antepasados en una nueva existencia que describe como maravillosa más allá de la imaginación. El holograma parpadeó. Esta grabación terminará en breve. El cristal permanecerá, conteniendo todo. Datos proporcionados. Como los use es su decisión. Mecánica Sacher. La figura de Aria comenzó a desvanecerse. Una nota final. El colectivo sugiere que reconsidere su aversión a las vacaciones. A veces, los descubrimientos más valiosos ocurren cuando nos alejamos de la rutina. Con lo que podría haber sido una sonrisa, añadió, aunque quizás elija sus destinos con más cuidado en el futuro. El holograma se desvaneció, dejando a Milo solo con el cristal que pulsaba suavemente y los esquemas revolucionarios que flotaban sobre él. Permaneció sentado un buen rato,
reflexionando sobre lo sucedido y la responsabilidad que ahora tenía. Finalmente, cogió el panel de comunicaciones del hotel y marcó la línea directa de Galactic Corp. Soy Milo Sacher, dijo cuando contestó la operadora. Necesito hablar con el jefe de investigación y desarrollo inmediatamente. Miró el cristal, cuya luz proyectaba extrañas sombras en la habitación. Y, por favor, informe a mi supervisor que extenderé mis vacaciones. Resulta que, después de todo, encontré algo que vale la pena explorar.